Actualmente en internet está circulando los archivos escondidos del capitán Robert Scott, los archivos de 1912 en su expedición a la Antártida. Este vídeo, que es muy interesante, que vamos a ver a continuación, como dije antes, actualmente es que está haciendo un montón de ruido en muchos canales alternativos como BitChute, etc. Y son publicaciones de lugares alucinantes que antes no se habían publicado. Y veremos varias cosas increíbles. Veremos ruinas, veremos todo tipo de edificios. Veremos cosas que simplemente no se puede explicar. Al no ser, claro está, de que aquí hay gato encerrado. El capitán Robert, por cierto, fue un británico, fue un expedicionista, hizo muchas expediciones a la Antártida, por ejemplo, y la expedición de 1910 a 1913 fue la fatal, en la cual murió el 29 de marzo de 1912 en la Antártida. Este hombre fue un experto en expediciones, obviamente, que tenemos en Google pues un montón de imágenes sobre este hombre, fotos también, por ejemplo. Pues fue una persona bastante respetada en el mundo de la exploración porque se dedicó muchísimo tiempo en explorar lo que sería más allá de la Antártida, ¿no? Más allá de ese muro de hielo. Y aquí tenemos estas interesantes fotos. Tenemos unas cuantas ruinas curiosas, ¿de acuerdo? Estructuras, por ejemplo, de lo más interesantes, que vemos lo que sería estructuras de interesantes edificios derrumbados. Claro está, no se sabe con certeza cuándo, mejor dicho, dónde exactamente estas fotos fueron tomadas, porque no hay referencia geográfica, por desgracia. Son fotos de hace más de 100 años, ¿no? Me parece muy interesante también de que estas fotos de repente se republicaron, porque fueron censuradas, ¿no? Y se republicaron exactamente 100 años, ¿de acuerdo? Más de 100 años después de su muerte. Me parece una vez más bastante interesante, ¿no? Tenemos más ejemplos de esto. Tenemos unos interesantes pequeños monolitos. Una pirámide, por cierto, esto es claramente una pirámide. Las pirámides en la Antártida eran y son bastante comunes, ¿de acuerdo? Hay muchas de ellas, obviamente, que están escondidas debajo del hielo. También tenemos aquí pues más vistas interesantes. Aquí tenemos una interesante, como podéis ver, como si fuese una parte de la entrada, ¿no? De una puerta, ¿no? Lo que sería una pequeña torre, la puerta del medio. Como podéis ver, aquí tenemos restos de un edificio muy interesante, ¿eh? Que está ahí en el medio del hielo. O sea, como podéis ver, es una ruina. Son ruinas, muchos edificios completamente destrozados, ¿no? Como si ahí hubo lo que sería, pues, que hubo un reseteo muy fuerte, un cataclismo que redujo el lugar a literalmente escombros, ¿no? Esto es muy interesante. Más fotos del barco, del navío. Aquí una foto interesante de lo que sería el muro de Roosevelt, por ejemplo. Muy interesante, como podéis ver. También tenemos diferentes otros monumentos, son monolitos, como podéis ver, de lo más extraños. Una vez más, ahí mismo, quién los erguió, quién los puso allí y con qué motivo. Columnas también, columnas, como podéis ver, bastante grandes, o sea, son de un tamaño considerable, ¿no? Como podéis ver, y muchas, ¿no? Muchas columnas alineadas ahí mismo en mitad de la nada, en mitad literalmente del hielo congelado. ¿Quién se va a poner a montarse y a crear tantas columnas? ¿Para qué? Entonces, ¿por qué podrías eso? Y son restos de una civilización perdida, igual que pasó con las pirámides de Egipto, con las pirámides de América del Sur, con las pirámides en China, con las pirámides en Europa, claro está, en Australia también, ¿no? Restos de una cultura completamente perdida del pasado. Esto obviamente me parece fascinante, por decir poco, ¿no? Más fotos tenemos. Más fotos de diferentes ángulos de ese muro de Roosevelt, de acuerdo, muy interesante. Tenemos otra vez más una interesante estructura. Parece como si fuese que la entrada a una especie de templo, ¿no? Que sería con diferentes entradas, una, dos, tres, y diferentes niveles. Tenemos el nivel superior, el nivel inferior, ¿de acuerdo? Está todo cubierto por hielo, por nieve básicamente, ¿no? Como podéis ver, muy interesante, ¿no?
Tenemos más restos de esto, claro está. Restos de esta gran ciudad que es completamente ahora mismo es desolada, ¿no? Es una ciudad que está completamente destruida. Aquí, si podéis fijaros, son restos de materiales, como podéis ver. Estos materiales son obviamente hechos por seres humanos, de una forma, como podéis ver, que no es natural, para nada, ¿no? O sea, son restos de escombros dejados por seres humanos. Tenemos una interesante, muy interesante, ¿qué tumba o estructura? Monumento, posiblemente. Una entrada a una cueva, una vez más, una cueva curiosa, como podéis ver, hecha con piedras y únicamente con piedras, como podéis ver, de una forma inteligente, evitando el colapso de la cueva también, con lo que sería pues un interesante monolito en la parte superior. Muy interesante, esto es increíble. Más fotos del barco, claro está, de esa expedición que acabó mal. Más fotos de lo que sería de los restos de este lugar. Una vez más, tenemos lo que sería piedras cortadas en ángulos bastante rectos y artificiales. Como puedes ver, es obvio de que son cortes artificiales, ¿no? Más copias de esa foto, misma foto. Un pequeño monumento, como podéis ver, muy interesante también. Es lo que sería una pequeña estatua muy curiosa que está ahí en mitad de nada. Más estatuas interesantes, más estatuas curiosas aquí mismo también publicadas. Muy escritos, muy increíble, muy interesante. El problema, como os dije antes, es de que no hay ninguna referencia geográfica de estas fotos, por desgracia, ¿no? Nadie sabe con certeza si son al 100% reales o no. Pero aún así es muy interesante compartirlas para que el mundo pues se haga su propia opinión. Estas interesantes estatuas, como podéis ver, muy interesantes estatuas. Aquí tenemos otra estatua, o sea, es muy raro. ¿Por qué está aquí esta estatua? ¿Por qué? ¿Por qué la han dejado aquí? Esto es muy curioso, la verdad. Me parece esto muy raro, ¿no? Más estatuas y un monolito muy grande aquí detrás. Un muro aquí muy interesante, como podéis ver. Más muros de hielo. Pero está. No sé qué es realmente, pues ya es hielo. Aquí otra pirámide que, como podéis ver, está pues casi cubierta por hielo en su totalidad. Se ha quedado lo que serían los niveles de la plataforma, que se pueden ver claramente. Tenemos aquí el nivel inferior, aquí el nivel intermedio, aquí el nivel superior y lo que sería pues la parte final, ¿no?, de esta pirámide, como podéis ver, escalonada. Es una pirámide escalonada muy similar a las pirámides que podemos ver en lo que sería América del Sur. Claro está, ¿no? Es extremadamente similar. Al saber cuántas pirámides se encuentran en la Antártida que no han sido publicadas, no han sido catalogadas por miedo de que la gente haga preguntas. Y obviamente, si las investigan y exploran su interior, podrían descubrir documentos que simplemente contradigan la versión oficial. Por ese motivo no me parece sorprendente del por qué nunca, jamás están investigando esto, porque es que son temas muy sensibles realmente, ¿no? Son temas increíbles. Tenemos una vez más restos de un edificio, la entrada o lo que sería un pueblo posiblemente. Aquí más restos de edificios de un pueblo que, bueno, vio mejor día. Aquí lo que sería una escultura de hielo que puede que fue hecha por humanos, ¿no? O sea, esto no es una tontería, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Pues nada, aquí tenemos el resto del vídeo. Al final del vídeo, lo que sería, es alucinante, ¿no? Lo que será la expedición de este hombre, el capitán Robert Scott, ¿de acuerdo? De 1912, ¿no? Y bien, pues, ¿qué os digo? ¿Qué os puedo decir? Esto obviamente cada cual, como digo siempre en estos vídeos, no hay evidencia suficiente para catalogar la exactitud geográfica porque son fotos de hace más de 100 años, ¿de acuerdo? Pero una cosa queda clara: estas pirámides, estructuras, edificios destrozados, pueblos que están arrasados, ¿no? Columnas que son increíbles, ¿no? Las columnas aquí podemos ver son increíbles, son alucinantes, ¿no? ¿Quién las ha hecho? ¿Por qué? ¿Con qué motivo? ¿Cuál es el objetivo realmente de por esto, no? O sea, es un lugar muy frío,
a no ser de que en el pasado, en la Antártida, fue un clima completamente diferente, por ejemplo, y hubo un vergel de vida, y por ese motivo fueron asentados, hay asentamientos, obviamente poblados con muchísimas personas, ¿no? Podría ser el caso, ¿no? Pero aún así, un tema, pues, increíblemente interesante, ¿no? Y bien, pues lo dejamos allí, lo que serían las fotos de esta expedición, de este hombre. Y dejadme saber en los comentarios qué os parece a vosotros, cuál es vuestro, digamos, análisis en cuanto a esto. ¿Cierto? ¿Mentira? ¿Falso? ¿Verdad? ¿Manipulación? ¿No manipulación? Bueno, pues nada más. El tiempo lo dirá y con esto acabamos este programa de AlphaMind. Hasta pronto.